Todo está listo para este tirazo. El mexicano Panterita Neri listo y con todo para enfrentarse a Naoya Inoue. La Comisión Japonesa de Boxeo en días recientes ha levantado el veto que tenía el Panterita Neri. 6 de mayo en Tokio es la fecha tentativa para este mega tirazo. Los japoneses han levantado el veto de por vida que tenía Pantera Neri. Y quédate hasta el final de este video porque también te vamos a presentar todos los detalles del pesaje que se llevó a cabo en Tokio entre Pantera e Inoue. Todo está listo y formalizado para esta super pelea que se llevará a cabo en el Tokyo Dome este 6 de mayo. El día de hoy, Panterita Neri también posteó en su Instagram que mañana miércoles a las 11 de la mañana, hora de Japón, se llevará a cabo la conferencia de prensa para anunciar formalmente esta pelea. Y en este video también platicaremos del boxeador cubano que derrotó 2 veces al monstruo Naoya Inoue. Estamos hablando del menospreciado Josvani Beitia. Te prometo que este video te va a gustar mucho, así que quédate hasta el final porque cada minuto está cargado de datos demoledores. Panterita Neri estaba vetado de pelear en Japón tras un par de grandes peleas que sostuvo ante el que en aquel entonces era la superestrella japonesa del momento. Estaba ascendiendo la superestrella Shinsuke Yamanaka, un dineral que le habían invertido los japoneses a Yamanaka. Neri lo derrotó 2 veces de la manera más humillante posible. La primera en el 2017 en Japón. Yamanaka solamente le duraría 4 rounds al Pantera, ya que Luis Neri noqueó al japonés en el round 4, haciendo gala al Pantera de su mejor boxeo. Esa noche el Pantera se lució al masacrar a la superestrella japonesa en ascenso. Esa noche fue tal la actuación del Pantera que el respetable público japonés despidió de esta manera a nuestro campeón mexicano. Y que se repita este 6 de mayo en Tokio, ¿no? Porque esa es la fecha para Neri contra Inoue. El día de hoy empezaron con los protocolos japoneses, muy estricto. Y esto consiste en pesar a los boxeadores varias veces antes del pesaje oficial. La última vez que el Pantera pisó Japón no solamente se trajo la rechifla de los japoneses, sino que también Neri fue acusado de consumir sustancias prohibidas. Una sustancia parecida al clenbuterol aparentemente fue encontrada en sus análisis. La CMB en ese entonces puso cartas en el asunto y se ordenaron otros estudios complementarios para el Pantera, los cuales salieron normales. El Pantera simplemente se había intoxicado de esa sustancia por comer carne contaminada. Así que la CMB en ese tiempo ordenó la revancha inmediatamente y que fuera en Japón, revancha que se llevó a cabo el 1 de marzo del 2018. Esta vez el Panterita Neri perdería el título en la báscula al no dar el peso, pero se despachó al japonés en tan solo 2 rounds. 2 rounds le bastaron al Pantera para destrozar al guerrero invencible. Panterita estaba repitiendo la dosis y a domicilio. Es por eso que en esta pelea Japón se juega el orgullo. Para Japón esta pelea es una venganza en contra de Pantera Neri por haberlos deshonrado de esa manera tan contundente y 2 veces. Naoya Inoue buscará humillar al mexicano, así que el Panterita está preparado, está tomando cartas en el asunto. Al parecer está muy concentrado para enfrentarse al nipón. Panterita Neri tiene mucha experiencia y sabe pelear contra japoneses. Él tiene la fórmula para derrotar el estilo japonés. Hace unas semanas Pantera lucía muy seguro de sí mismo diciendo que iba a hacer caldo a Inoue. Inoue también respondió muy mesurado a los ataques verbales del Pantera, todo en un silencio ceremonial, pero los conocedores saben que esto es una bomba de tiempo antes de ver una tremenda guerra de estilos. Shinsuke Yamanaka no solamente perdió 2 veces contra el Pantera, sino que después de perder contra Neri por segunda vez se retiró completamente del boxeo. Así es, el Pantera Neri retiró a su superestrella. Neri sabe que el monstruo japonés no es invencible, ya que antes ya ha sido avergonzado con la derrota. Un hombre ya ha podido derrotar a Naoya Inoue y nos referimos al boxeador cubano Josvani Beitia. Josvani Beitia, un gran boxeador muy menospreciado por la historia, llegó a tumbar a Naoya Inoue y a derrotarlo en 2 ocasiones. En el mundo del boxeo a veces los récords no cuentan toda la historia y Josvani Beitia
Beitia, un boxeador cubano con un modesto récord profesional de 2 derrotas, ha sido subestimado por muchos. Sin embargo, lo que algunos no saben es que Beitia es el único que ha logrado vencer 2 veces al formidable Naoya Inoue, conocido como el monstruo, en 2 ocasiones durante sus años como boxeador amateur. La primera victoria de Beitia sobre Inoue fue en el Campeonato Mundial Juvenil en Bakú, Azerbaiyán, el 23 de abril del 2010, donde derrotó al japonés por 11-0 en la tercera ronda. La segunda victoria llegó el 4 de octubre del 2011 durante el Campeonato Mundial Amateur en Bakú, donde eliminó a Inoue por puntuaje de 12-15 en la ronda preliminar. Y a pesar de estas impresionantes victorias, los caminos de ambos boxeadores tomaron direcciones diferentes. Mientras que Inoue ha logrado convertirse en tetracampeón mundial y sigue siendo una fuerza dominante en el boxeo, el futuro de Beitia en el deporte es incierto. Y pues así es la vida, solo Dios conoce los caminos del hombre. Las victorias de ese sorprendente cubano sobre Inoue en el pasado han dejado enseñanzas en el presente y lo convierten en un verdadero titán desconocido en el mundo del boxeo, demostrando que en este deporte cualquier cosa puede pasar, y sobre todo si es mexicano el que está peleando. Panterita Neri está consciente que el boxeo latino le hace mucho daño al estilo japonés. Panterita Neri está trabajando la velocidad, por lo poco que podemos ver en lo que nos enseña en sus redes sociales. Neri es un peleador sólido, y si le pelea a Inoue como le peleó a Yamanaka, no me queda ni la menor duda que el Pantera va a ganarle a Inoue. Esta pelea trasciende lo personal, esta pelea es una guerra de honor. Ustedes saben que los japoneses se toman en serio más que nadie el tema del honor. Japón, por su parte, le ha levantado el veto al Pantera Neri y ambos boxeadores están en sus respectivos campamentos, y ya mañana tendremos el anuncio oficial que ya nos lo cantó el Panterita en sus redes sociales desde hace semanas atrás, y antes de que lo sepamos en los medios mainstream, siempre lo sabemos por las redes sociales. Pantera Neri llega con un récord de 35 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, una derrota polémica ante Brandon Figueroa en el 2021, pero sus últimas peleas las ha ganado de una manera contundente, ha convencido. La última contra Froilán Saludar, Pantera se lució y se vio muy contundente con un rápido knockout en el round 2. Se vio rápido y en muy buenas condiciones, con esos reflejos felinos a los que nos tiene acostumbrados a todos. Naoya Inoue, por su parte, es el campeón super gallo por parte de la IBF, WBA, WBC y WBO, el tetracampeón japonés y futuro Salón de la Fama. Enfrentará al mexicano en Japón, en su casa, con sus jueces y bajo sus condiciones. Tiene un récord profesional de 26 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut, y está invicto con una efectividad noqueadora escalofriante de más del 88%. Futuro Salón de la Fama, Naoya Inoue. Panterita Neri tendrá que salir con toda la actitud de cazar monstruos, así como lo hizo contra Yamanaka. Si Neri le pelea en ese nivel y con esa convicción, esto muy probablemente se va a repetir. ¡Chíngate, mándale, porque nunca hay que subestimar a un mexicano. Misiones imposibles se vuelven milagros y grandes hazañas han sido alcanzadas por gladiadores mexicanos. Mientras más difícil, mejor. Queremos leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Mi hermano y yo sabemos que estamos rodeados de conocedores del boxeo, así que comenten y opinemos entre nosotros. Muchas gracias por llegar al final de este video. Les dije que no tenía desperdicio. Compártelo si es que te ha parecido entretenido. Compártelo en todas tus redes sociales y con todos tus amigos. Esto nos ayudaría mucho a llegar a los 100,000 suscriptores, que es la meta. Richie, mi hermano, mi amigo, mi socio, te mando un abrazo, vecino. Gracias por todo y gracias a ti, Richie Blog, es posible, mi carnal. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.